Buenas tardes, mi nombre es Gina Aguirre Vélez, soy estudiante de la Universidad Guindo América, de estudio educación básica y me encuentro cursando el 6º nivel. El motivo de este video es para hablar un poco acerca de los componentes de un instrumento para evaluar el diagnóstico de un proyecto de investigación. En primer lugar, debemos de tener claro qué es un diagnóstico. Un diagnóstico es una serie de análisis para detectar las causas de un problema. Ahora, necesitamos saber qué es un problema. Un problema es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Ahora sí, entendiendo esto, podemos revisar cuáles son los instrumentos para evaluar el diagnóstico de un proyecto de investigación. Como primer punto tenemos la metodología de validación de instrumento. Dentro de la metodología podemos encontrar el método de observación, el método inductivo, el método deductivo y el método matemático. El método de observación consiste en descubrir y explicar datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos o situaciones perfectamente identificadas en el contexto teórico. El método de inducción se basa en las descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados con hipótesis o teorías. El método de deducción se aplica en la vida ordinaria y en las investigaciones científicas. Es el camino más lógico para resolver un problema. El método de estadístico es el elemento indispensable en una investigación. Los procesos dependen del acopio de datos para determinar un diagnóstico acertado con datos reales y medibles. Como segundo punto, tenemos la operacionalización de las variables. Se refiere al ejercicio de derivación lógica desde las variables, naturaleza, concepción. Sí caben las dimensiones, indicadores, preguntas de búsqueda de datos, fuente de información, técnicas de recuperación de datos, instrumentos de registro de datos. La operacionalización de las variables consiste en definir y ubicar los indicadores como derivación lógica de las variables, asegurando la correspondencia por la necesidad de información que esperan los objetivos de la investigación para resolver la interrogante de la investigación. Como punto número 3 tenemos el diseño de instrumentos partiendo de la operacionalización de las variables. Dentro de estos instrumentos podemos utilizar la entrevista y la encuesta. La entrevista se trata de un registro de información directamente con la fuente, o sea, con el entrevistado, a través de la comunicación presencial, de modo que las respuestas o los resultados sean expresados verbalmente en manera de un cuestionario. En la encuesta constituye un mecanismo de recuperación de datos o información a través de preguntas en forma directa, telefónica o digital. Como cuarto punto tenemos la validación de instrumentos. Suponiendo que vas a realizar un conteo de población de bananos, necesitas una tabla de cálculo. Si tu tabla está mal elaborada con fórmulas mal planteadas, no te va a dar datos correctos, así los datos estén correctamente ubicados. Si la herramienta de recolección tiene errores, hay que olvidarse del éxito de la información. En eso se basa la validación del instrumento. Si el instrumento está mal evaluado, no nos va a servir. La confiabilidad de los instrumentos tenemos como quinto y último punto. La confiabilidad es el grado en que su aplicación al mismo sujeto o objeto producen iguales resultados. O sea, quiere decir que si el instrumento está bien elaborado y si con ese instrumento realizamos
2, 3 o 4 veces, la operación nos va a salir correcto. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que el instrumento realmente mida la variable que permite medir. Ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia debe medir la inteligencia, no la memoria. Esto es en cuanto les puedo decir acerca un poco del tema que estoy exponiendo el día de hoy. Muchas gracias.